El F-35 Lightning II es el caza de combate más moderno e innovador en la historia de la aviación. Es muy avanzado tecnológicamente y es capaz de procesar más información que cualquier otro avión militar de combate. Ha tenido una historia llena de éxitos, récords, retrasos, sobrecostes y decepciones. Además de que ha sido duramente criticado por los medios y los contribuyentes, el F-35 sigue dispuesto a ser el caza del futuro. ¿Qué harías si la Fuerza Aérea de los Estados Unidos te da la oportunidad de volar un F-35? En este video les presentamos F-35 Lightning II, un caza verdaderamente impresionante. Para ser un avión tan avanzado y con un número 2 romano, debe ser legendario y traer una historia de guerra detrás del nombre. Y es que el nombre de Lightning lo heredó del legendario caza de la Segunda Guerra Mundial, Lockheed P-38 Lightning, diseñado por Clarence Leonard Kelly-Johnson. Mientras tanto, el F-35 fue diseñado por la legendaria oficina de diseños Skunk Works de Lockheed Martin. Esta oficina ha diseñado algunos de los mejores aviones militares del mundo, como el F-22 Raptor, el U-2 Dragon Lady o el SR-71 Blackbird. Hay que destacar que Skunk Works fue creada por el ingeniero aeronáutico Kelly Johnson. Si deseas saber la historia del diseñador, tenemos un video en el canal donde te hablamos a detalle de su historia. Volviendo al tema, el F-35 Lightning II es el nuevo caza de nueva generación de diversas fuerzas aéreas a nivel mundial. Fabricado por Lockheed Martin en Fort Worth, Texas, con apoyo de Northrop Grumman, BAE Systems y Pratt & Whitney, es un avión caza sigiloso multirol todo clima de pelea aire-aire y aire-tierra. Letal, sobrevivible y conectado, el F-35 realizó su primer vuelo el 15 de diciembre de 2006. La primera entrega a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se realizó en abril del 2011 y entró oficialmente en servicio el 2 de agosto de 2016. El diseño del F-35 fue elegido ganador por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en el año 2001 tras una larga espera de 8 años en una competición entre las grandes compañías estadounidenses por el proyecto Joint Strike Fighter. Tras ofrecer un perfil más sigiloso, velocidad supersónica, sistemas integrales, sensores integrados altamente avanzados, sistemas de guerra electrónica y capacidades de superioridad aérea, el F-35 inició su producción en el año 2006. Los aliados de la coalición se incorporaron al proyecto para obtener un nuevo caza multirol, para estandarizar las partes y sistemas del F-35 de las naciones participantes en el programa y para compartir los costos del mismo. Los principales operadores del F-35 son la Fuerza Aérea, la Marina y el Cuerpo de Infantería de Marina, Marines, de los Estados Unidos de Norteamérica, seguido por Australia, Bélgica, Canadá, Corea del Sur, Dinamarca, Italia, Israel, Japón, Noruega, Países Bajos, Polonia, Singapur y el Reino Unido. Recientemente, Suiza lo seleccionó como su nuevo caza de combate. Un dato que llama la atención es que el F-35 fue el primer avión de combate de nueva generación que emplea en su totalidad una cabina con una amplia pantalla LED táctil, sustituyendo en su mayoría a los botones y accionadores manuales comunes que encontramos en la mayoría de las cabinas en aviones actuales. Esta tendencia de la poderosa pantalla táctil grande está empezando a ser usada por muchos aviones de combate, como el F-15 Eagle II o el FA-18 Super Hornet Block 3, y esta tendencia está siendo empleada por los rivales como el Sukhoi Checkmate, por ejemplo. Como les he dicho antes, el F-35 es un avión caza con tecnología muy avanzada y es un avión tan innovador. Por ejemplo, déjame mencionarte que el F-35 utiliza un sistema autónomo llamado ALICE, Autonomic Logistics Information System. En español, Sistema Automático de Información Logística. Su función es monitorear automáticamente y realizar pronósticos de soporte y mantenimiento de la aeronave, además de que asegura la disponibilidad y mejoras a la aeronave para la planeación y ejecución de las misiones. En pocas palabras, es un sistema que automáticamente pronostica cuándo se le debe dar mantenimiento al avión, actualiza los parámetros programados, además de que este sistema garantiza el correcto funcionamiento de la aeronave. Otra tecnología tan avanzada que incorpora el avión es el sistema electro-óptico DAS, o Electro-Optical Distributed Aperture System, o sistema electro-óptico de apertura distribuida. Estos sensores permiten al piloto detectar amenazas para su avión, creándole un círculo alrededor de la aeronave, que sería como un escudo protector electrónico, además de que mejora la visión diurna y nocturna del piloto. Continuemos con el sistema EOTS, Electro-Optical Targeting System, en español, Sistema Electro-Óptico de Detección de Objetivos. Este sistema le permite al piloto tener una visión más amplia y con más alcance para detectar y seleccionar los objetivos terrestres a mayor distancia, además de que le brinda un alcance extra para la detección de amenazas aire-aire. En pocas palabras, este sistema hace todo el trabajo del piloto al recomendarle a quién dispararle y le avisa sobre quién le dispara.
Por último, el más característico de los sistemas avanzados del F-35, y es que este es el único avión jet de pelea que no cuenta con el característico HUD, Heading Up Display, el cual es una pantalla semitransparente situada frente al piloto sobre la consola central de la cabina. En esta pantalla se muestran diversos datos requeridos para poder volar. Toda esta información que el piloto del F-35 necesita para poder cumplir con su misión, ahora se despliega en el visor del casco, una idea que va fuera de los límites y es futurista como en las películas de ciencia ficción, solo que esto ya es real. Es así como esta innovadora tecnología elimina la necesidad de contar con una pantalla HUD que quita visibilidad. Existen más sistemas avanzados incorporados en el avión, sin embargo estos son secretos y no están al alcance del público en general. Todos estos sistemas electrónicos avanzados están pensados para las guerras y ciberguerras del futuro, por lo que el F-35 es sin duda el primer supercaza que está pensado para este tipo de guerras, además de que puede ser el último avión jet de pelea que sea tripulado por un humano. Y es que como dice la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el futuro no viene, el futuro ya está aquí, este es el futuro. Si tú también quieres ser parte del futuro de la aviación, te invito a que le des like a este video y te suscribas al canal. El F-35 Lightning II es un caza pensado para usos múltiples y para combinar en una sola plataforma la mejor máquina de guerra, que sea eficiente en la detección de los objetivos y preciso en los ataques al enemigo, en todas las condiciones meteorológicas, y lo mejor es que está pensado para la integración fácil y rápida con el piloto. Como consecuencia surgieron tres versiones del F-35, la versión A, la versión B y la versión C, que fueron diseñadas para funciones diferentes y con características diferentes. Sin embargo, utilizan sistemas de combate similares como la avanzada aviónica o el casco multifunción. La versión A del F-35 es la versión básica y la más común. Opera desde las pistas convencionales y realiza funciones convencionales como cualquier otro avión caza de combate. Sin embargo, el F-35 se diferencia de otros aviones al ser altamente tecnológico y usa nuevas técnicas de construcción. La mayoría de los F-35 que operan en Estados Unidos son F-35A, y esta versión del avión es la más usada por los clientes aliados internacionales. Respecto a características y dimensiones del F-35 Alpha, cuenta con una longitud de 15,7 metros, una envergadura de 10,7 metros, una altura de 4,38 metros, posee un alcance de 1350 millas, una carga útil de 18.000 libras, velocidad de Mach 1.6 o 1200 millas por hora, soporta un máximo de 9 fuerzas G, y por último, emplea una planta motriz Pratt & Whitney F135 PW100 con un empuje de 43.000 libras. La variante Bravo, con capacidad de despegar y aterrizar como un helicóptero por sus capacidades STOVL, Short Takeoff Vertical Landing, de despegue corto y aterrizaje vertical, puede ser usado en los portaaviones pequeños casi portahelicópteros y aeródromos con pistas pequeñas. Hay que destacar que el F-35 Bravo es usado por Reino Unido, la Fuerza Aérea de Italia y los Marine Corps de los Estados Unidos. Como dato curioso, el F-35B es el único avión supersónico de despegue corto y aterrizaje vertical, STOVL. Las principales características y dimensiones del F-35B son una longitud de 15,6 metros, una envergadura de 10,7 metros, un alcance de 900 millas náuticas, una carga útil de 15.000 libras, velocidad de Mach 1.6, soporta un máximo de 7 fuerzas G y emplea un motor Pratt & Whitney F135 PW600, con un empuje de 38.000 libras y 40.500 libras en empuje vertical. Por último, el F-35 Charlie. Es el primer avión stealth de la Marina de los Estados Unidos. Posee capacidades para operar desde portaaviones. Las diferencias con las versiones A y B es que cuenta con un tren de aterrizaje reforzado y cuenta con unas alas más grandes. Además, es la única versión del F-35 que no se exporta al extranjero, ya que no existe ningún otro país con un portaaviones clase Nimitz que tenga la capacidad de operar con este tipo de aviones. Bueno, a excepción de China solamente, pero no voy a ser gráfico con la explicación. El F-35 Charlie cuenta con una longitud de 15,7 metros, una envergadura de 13,1 metros, 2,4 metros más que las otras versiones, posee un alcance de 1.200 millas náuticas, carga útil de 18.000 libras, una velocidad de Mach 1.6 y soporta un máximo de 7,5 fuerzas G. Es impulsado por un motor Pratt & Whitney F135 PW100 con un empuje de 40.000 libras.
A pesar de que el F-35 ha sido duramente criticado por la prensa y por varios líderes estadounidenses contribuyentes, algo que no comprendo es por qué se tiene contemplado la creación de más de 1760 aviones, y Suiza recientemente lo seleccionó como su nuevo caza, si se supone que ha fallado. El F-35 incorpora tecnologías que ni siquiera habías imaginado y ha sido difícil integrar todo este tipo de tecnologías modernas y sistemas avanzados en una sola plataforma, lo que desemboca en fallos comunes de software y como consecuencia, el proyecto F-35 ha sufrido un enorme sobrecoste, más del que se había planeado. Pero si hacemos memoria nos daremos cuenta que los mejores aviones sigilosos han sufrido sobrecostes. Por ejemplo, el F-22 Raptor o el Northrop Grumman B-2 Spirit, dos tipos de aeronaves muy caras que han valido cada centavo invertido en ellas. O tan solo recordemos a Jack Northrop, que toda su vida esperó una oportunidad para él y para su ala volante. Siendo muchas veces rechazado, sus diseños al fin fueron utilizados para crear los bombarderos sigilosos más exitosos del mundo, el B-2 Spirit y próximamente el B-21 Raider. Otro punto del cual no se habla es que la mayoría de las fallas del F-35 es del software computarizado, debido a que las nuevas innovaciones tecnológicas que incorpora el F-35, las cuales ya te mencioné anteriormente, han sido muy difíciles de estabilizar y sincronizar. Sin embargo, en cuestiones estructurales de potencia de aviónica y de control, no se le han reportado daños fatales. Si hay por aquí algún ingeniero programador experto que desee solucionar las más de 800 fallas de software del F-35, se lo agradecería mucho porque el otro día casi me mato volando uno de estos, así que, interesados, favor de dejarme sus datos en los comentarios para contactarlos. Muchas gracias por su atención. Debemos entender que las batallas del futuro ya no serán lanzar bombas al azar o disparar misiles nada más porque sí, como en la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Fría. Las guerras del futuro se pelearán con modernos sistemas tecnológicos avanzados y con armas que vayan más allá del alcance visual. Este tipo de tecnologías aún están en fase de pruebas, pero dentro de las próximas décadas será el estándar de los poderosos ejércitos. El que no siga este nuevo estilo de guerra quedará rezagado y es muy probable que sea derrotado fácilmente. ¿Y tú? ¿Cómo crees que serán las guerras del futuro? A la fecha de creación de este video, más de 600 F-35 de diferentes versiones han sido producidos y entregados a sus respectivos clientes. Como ves, esta ha sido la explicación más lógica y amplia del avión Lockheed Martin F-35 Lightning II. Hazme saber todas tus opiniones acerca de este avión. Si tienes alguna duda, no olvides dejarme en los comentarios. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.